Bueno, buenos días a todos y a todas. La clase de hoy va a estar grabada, como lo ven, ya les avisé por Moodle anteriormente. No sé si la definición de hoy es muy buena, pero bueno, vamos a ver cómo queda al final porque ahora estoy empezando. La clase que vamos a ver hoy es la clase acerca de pobreza y vamos a trabajar sobre todo el texto que ustedes tienen para leer de Lo Wolo. Tienen dos capítulos del texto de Lo Wolo y otros. Un capítulo que es el concepto de pobreza y el de pobreza en Argentina, que ese igual lo vamos a desarrollar junto con la clase del día de mañana cuando veamos indicadores de salvia. ¿Sí? Solamente les voy a compartir un par de diapositivas que me parece que están interesantes como para que me sigan porque no dicen mucho en realidad, pero es lo que les quiero compartir eh, básicamente. Bien, cuando hablamos de pobreza, tenemos que tratar de definirla, ¿no? Y bueno, históricamente ese estudio científico de la pobreza se remonta más o menos a comienzos del siglo XX. Más o menos Atkinson fue uno de los primeros que habló en el año 1897, y él decía que para esa fecha se habían realizado algunas estimaciones sobre la pobreza, pero que en realidad entre 1892 y 1897 fue Bott el primero en combinar una observación con un intento sistemático de, podemos decir, medir la extensión del problema, ¿no? Que el problema sería la pobreza. Lo que hace Bott básicamente es un mapa de la pobreza en Londres. Posteriormente, Rowntree, en el año 1901, él sí va a hacer un estudio mucho más pormenorizado para medir la pobreza en la ciudad de York y va a utilizar un estándar de pobreza que son los requerimientos nutricionales. Va a establecer una serie de cuestiones que él dice que son los necesarios como requerimientos nutricionales y en función de si se cumplen o no, va a determinar personas que se encuentran en situación de pobreza o no. Entonces, a partir de ahí, empezaron a dar vuelta muchos conceptos y, y el desarrollo de muchas definiciones acerca de lo que significa la pobreza, teniendo en cuenta cuestiones como el bienestar, por ejemplo. Nosotros vamos a ver en la clase de mañana distintas metodologías para medir la pobreza, ¿sí? Pero hoy vamos a ver un poco de la teoría acerca de la pobreza. En términos generales, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 1997 dijo que la pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Y lo repito, la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. A ver si puedo pasar, voy a tener que dejar de compartir pantalla para pasar a la segunda, porque no sé muy bien cómo se maneja esto. Diapositiva que yo les quiero mostrar, que es básicamente esta. Vamos a ver si lo podemos ampliar, y si no, lo dejamos ahí. Bien, reanudar la presentación. Ahí está. Eh, pero no me... Ahí está. Eh, Cuando hablamos de pobreza en general, podemos encontrar una gran cantidad de adjetivaciones acerca de la misma. Si nosotros hablamos de pobreza, seguramente que todos estamos pensando en cuestiones tales como necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia, padecimiento inaceptable. Y así podemos hablar de una gran cantidad de terminologías que en general me identifican a la pobreza con la idea de la privación, con la idea de la ausencia e incluso con la idea de la carencia, ¿sí? Sin embargo, son muy notorios todavía en lo que respecta a la bibliografía en general las diferencias que existen para poder precisar cuáles son los elementos que determinan que una persona se encuentra en situación de pobreza y cuál no. En general intentamos decir eso. Una persona no es pobre o no pobre, sino una persona se encuentra en situación de pobreza o no se encuentra en situación de pobreza. Y este dato de cómo poder establecer qué personas se encuentran en situación de pobreza, pero por qué, es muy interesante porque define un poco las políticas públicas para poder erradicar la pobreza de los países, ¿sí?
Hay muchísimos estudios, hoy vamos a ver algunos, que demarcan esa línea entre pobreza y no pobreza, y también, si es posible, medir la intensidad de la pobreza, ¿sí? Y si la pobreza es un estado estático o un estado dinámico en las personas. Lo que sí ya podemos decir con claridad es que la pobreza, perdón, revela una multidimensionalidad que requiere ser estudiada. Entonces, las personas no son pobres, sino que viven en situación de pobreza. El texto de Lowolo nos va a marcar básicamente tres diversas teorías acerca de la pobreza. La primera teoría es la teoría de la economía del bienestar. La segunda teoría, que sería una especie de respuesta o una mirada alternativa, es la conocida como la perspectiva de las necesidades básicas. Y por último, vamos a ver otra que tiene algo de esta, pero que se parece mucho también a la primera de todas, que es la perspectiva de las capacidades de funcionamiento. La economía del bienestar tiene una idea central, y esa idea central sostiene que todas las personas controlamos en un inicio una misma dotación de recursos que tienen una utilidad económica. Ahora, la idea es poder hacer que esos recursos se multipliquen y maximizar la multiplicación de esos recursos. Para poder multiplicar la dotación de recursos útiles económicos que tengo y maximizar eso que ya logré, es necesario tener en cuenta las elecciones racionales que van a usar las personas. De manera tal que lo que nos está queriendo decir la economía de bienestar es que para no ser pobres, todos estamos dotados de una serie de recursos que tienen utilidad económica y que en relación a las elecciones racionales que nosotros hagamos, vamos a poder multiplicar o maximizar esos recursos en beneficio propio, ¿sí? En esa maximización de la utilidad individual de los recursos, para la economía de bienestar entran en juego mucho lo que tiene que ver con los deseos, los gustos y con las satisfacciones, es decir, mucho con lo subjetivo, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con las necesidades de consumo de las personas y qué es lo que quieren consumir, ¿sí? El tema central de la economía de bienestar va a radicar entonces en que las personas son pobres o se encuentran en situación de pobreza en función de las elecciones que realicen. Es decir, que la pobreza la van a caracterizar como algo personal y la culpa o la situación de arribar a la pobreza va a tener que ver con la conducta de los propios pobres y no, por ejemplo, con las acciones del Estado, ¿sí? Ellos van a decir entonces, con esto es que la pobreza no es un problema de distribución, no es que hay una mal distribución de recursos, sino que el problema fundamental es la producción, porque si todos estuvimos dotados de los mismos recursos de utilidad económica y no todos logramos salir o no entrar en una situación de pobreza, fue producto de las elecciones racionales que hemos realizado a lo largo de la vida con esos recursos. Bueno, una teoría bastante controversial, ¿sí? Que tiene como, por ejemplo, a Samuelson como uno de sus exponentes, y ante esta teoría se va a anteponer otra, que es la conocida como la perspectiva de las necesidades básicas, ¿sí? Acá la idea central es intentar saber qué significa el bienestar de las personas, de una persona, o qué significa el bienestar de un grupo de personas, y si en ese caso existen jerarquías de lo que yo considero que es necesario, ¿sí? Para que se cumpla ese bienestar. Yo les decía recién que en la economía del bienestar, en general, la base de las decisiones tiene que ver con cuestiones muy subjetivas y con cuestiones de deseos y demás, y esta perspectiva de las necesidades básicas justamente cambia ese énfasis que está puesto en el deseo, o en los gustos o en características muy subjetivas de las personas, en un concepto mucho más objetivo, como va a ser el tema de la necesidad, ¿sí? La gran diferencia entre lo que uno desea y lo que uno necesita, para considerarlo necesidad, es que la ausencia de esa cosa o de esa cuestión en común
puede resultar en el mal funcionamiento del ser humano, lo cual implica la posibilidad de ir en contra de la propia condición humana. O sea, la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito es que si no tengo lo que necesito, me puedo morir, básicamente, ¿sí? Entonces, hablamos en este caso de un segundo término y que es el de necesidades básicas. Esas necesidades básicas son las que necesitan las personas para poder subsistir o no morir, básicamente, ¿sí? Ahora, acá la perspectiva de las necesidades básicas va a iniciar una serie de preguntas que nosotros las vamos a ir respondiendo en la clase de mañana cuando veamos indicadores para medir la pobreza. Y es que, por ejemplo, ¿puede existir una necesidad básica que al mismo nivel sea considerada básica para todo el universo o para todo el mundo? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido que tiene que tener una necesidad básica? ¿O existen jerarquías de necesidades básicas? Es lo que nosotros nos podemos preguntar. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las cuestiones que consideran básicas para poder vivir, muchos me van a decir la alimentación, otros me van a decir la educación, otros van a decir una vivienda donde vivir, y claramente las tres son consideradas necesidades básicas. Ahora, ¿se puede establecer una jerarquía dentro de esas necesidades básicas? ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar más adelante. El tema es ver qué indicadores se toman en cuenta para poder medir esas necesidades básicas y cuál es el umbral mínimo necesario para poder satisfacer esa necesidad básica o cada una de las necesidades básicas que tienen las personas. Entonces, la primera, que era la economía de bienestar, ponía el énfasis en los deseos y sobre todo en las elecciones racionales de las propias personas en base a la dotación de recursos que tenían y cómo los maximizaban, y en tanto que la segunda habla de la necesidad de establecer una serie de necesidades básicas que son las que se deben satisfacer para no estar en una situación de pobreza, ¿sí? Esto, al establecer esa serie de necesidades, nos va a poner a la humanidad en una situación de desigualdad, porque habrá personas que pueden satisfacer ciertas necesidades y otras personas que no. Pero una cuestión muy importante que nos tiene que quedar bien en claro es que la pobreza y la desigualdad son dos cosas distintas, ¿sí? Están relacionadas la pobreza y la desigualdad, pero son dos cosas diferentes. La pobreza es una de las medidas de la desigualdad social estoy hablando claramente, ¿sí? Pero no es lo mismo que la desigualdad social, ¿sí? No sé, por ejemplo, creo que este ejemplo lo tenían en las fotocopias, y es que yo puedo comprarme un segundo auto en una sociedad en la que toda la gente tiene un tercer auto, y en ese caso yo estoy siendo desigual al resto de la sociedad, pero claramente no soy pobre, porque estoy accediendo a un segundo auto cuando el resto de la sociedad tiene tres autos. Pero eso me va a hacer, perdón, desigual, pero no me va a hacer pobre, ¿sí? Así es como culmina entonces esta perspectiva de las necesidades. Y por último, esta clase va a ser más corta, básicamente por eso también la grabé, tenemos que considerar la perspectiva de las capacidades de funcionamiento. La perspectiva de las capacidades de funcionamiento está caracterizada básicamente por los aportes que realiza Amartya Sen en cuanto a una aproximación multifuncional de lo que significan las cuestiones del bienestar y de la pobreza. Así, cada vez que hablemos de pobreza es muy usual escuchar la palabra bienestar. Cuando hablamos de las capacidades de funcionamiento, y básicamente Amartya Sen es su representante, se encuentran palabras tales como logros, como méritos, como títulos, ¿sí? Es decir, que lo que se busca en función de las capacidades de funcionamiento son los logros y los méritos en los contextos determinados que cada una de las sociedades posee. Y él va a dividir los logros personales de los logros sociales. Esos logros personales son los logros que tienen que ver con su propio bienestar, pero también habla de logro como agente social, que son los logros que hacen a que prospere
una sociedad. Esos logros él los puede medir, ¿sí? Y esos logros van a depender de las habilidades que posean las personas, de los títulos, llama él, que posean las personas. Por eso habla de capacidad de funcionamiento de las personas, esa capacidad de funcionamiento que hace que puedan manejar sus cosas, sus títulos, sus posesiones y demás hacia una dirección o hacia otra, hacia una dirección que establezca tanto el logro individual como el logro social o solamente uno de esos. Ustedes acá dirán que básicamente se parece mucho esta perspectiva de las capacidades de funcionamiento a la economía de bienestar. Y claramente que sí, que se parece, pero hay algo que le va a sumar a Amartya Sen y dice así, que superar la pobreza significa asegurar antes que nada que las personas se constituyan como seres humanos. ¿Cuál es la diferencia que establece aquí? Que Amartya Sen considera que para poder hacer un análisis de las capacidades de funcionamiento, primero tengo que tener cubiertas las necesidades básicas, porque si tengo cubiertas las necesidades básicas, perdón, puedo funcionar y desarrollarme en el medio, y eso es lo que me determina poder ser humano, ¿sí? Si yo no puedo satisfacer mis necesidades básicas, están negadas mis capacidades de funcionamiento y por eso no puedo elegir cómo actuar, ¿sí? Esa sería la diferencia que establece la perspectiva de las capacidades de funcionamiento, que tiene algo de la economía de bienestar, porque es necesario la toma de decisiones por parte de las personas, pero que también tiene algo de la perspectiva basada en las necesidades básicas, porque para poder considerar todo lo que Amartya Sen quiere considerar, él sostiene que es necesario partir de tener cubiertas las necesidades básicas, porque a partir de ahí puedo funcionar y a partir de ahí puedo ser considerado un humano. Porque como decía la teoría anterior, si yo no cubro esas necesidades básicas, lo que pongo en juego es el funcionamiento de mi persona. Es decir, lo que pongo en juego es el funcionamiento de la vida. Habrá que analizar entonces cuáles son consideradas las necesidades básicas esenciales, qué jerarquía se establecen en esas necesidades básicas y también habrá que establecer cuáles son los umbrales que yo tengo que respetar o que revisar cuando hablamos de necesidades básicas. Bien, les dije que esta clase iba a ser un poco más corta, ¿sí? Y mañana vamos a unir esta parte de la teoría con lo que sería la medición de la pobreza en Argentina. Por eso les recomiendo que para mañana lean el texto de Agustín Salvia, que se llama así algo de la medición en Argentina, básicamente, y que lo tengan muy presente porque va a ser de suma importancia para poder comprender el práctico que tienen el jueves, que es un práctico que está destinado íntegramente a indicadores, es decir, a comprender cómo se construyen los indicadores, para qué sirven los indicadores, y también bien ver la función no solo estadística y económica de un indicador, sino la función política que tiene un indicador. Cómo tenemos que leer esos indicadores que estamos tan acostumbrados a ver nosotros en la televisión o en distintos medios de comunicación social. Sí, de comunicación. Les agradezco por haber estado en esta clase del día de hoy y los invito a que retomemos esta charla el día de mañana.